Una alegría volvernos a encontrar aquí en el aula virtual, en esta tercera semana del libro de los Hechos, ya con 2 días previos a la llegada de la primavera y de la recreación de toda la creación, valga la redundancia, aquí en el hemisferio sur. Como veníamos comentando en los videos anteriores, en el caso de este también me voy a detener en torno a al nombre de una mujer que aparece mencionada en el libro de los Hechos, en esta semana tercera, donde vemos las diferentes encrucijadas, los diferentes conflictos que tuvo que atravesar la iglesia primitiva, que si nosotros los vemos a conciencia son los mismos conflictos que nos siguen atravesando hoy como iglesia. Ciertas discusiones, el tema del dinero, con ese texto de Ananías y Zafira, las discusiones en cuanto a abrirse, que es el segundo tema de esta tercera semana, la apertura, abrirse a lo nuevo, reconocer también que Dios se manifiesta a lo largo de la historia, no únicamente en el cumplimiento de la tradición, sino también en lo nuevo que trae la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y luego seguido el tiempo de la persecución. Tampoco podemos ver estos 3 temas como estancos en el tiempo. En algunos casos estos 3 temas están interrelacionados, están entretejidos, como veíamos en el video de la semana pasada, cómo se van construyendo en la comunidad primitiva y todos los temas se van transversalizando, diríamos hoy. Hoy me quiero detener, como les decía al comienzo, en una de las historias que a mí más me gusta del libro de los Hechos y de toda la Biblia, si se quiere, que es cuando la vida, o el Dios de la vida se manifiesta en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta de que lo está haciendo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, a partir del versículo 1, se cuenta una de las tantas veces que Pedro va a estar encarcelado y cómo un ángel del Señor lo va guiando a través de las distintas puertas de la cárcel, lo va liberando, incluso, se duermen los guardias, y Pedro pronto se encuentra solo. Voy a comenzar a leer en el versículo número 11. Sale de la cárcel, se encuentra solo y el ángel, de repente el ángel lo deja. Entonces Pedro, dice el versículo 11, volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todos los que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Esta versión no lo dice, pero hay otra versión de la Biblia donde dice que justamente están reunidos en oración orando por Pedro. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa, o Rode en algunas versiones. Reconoció la voz de Pedro, y fue tanta la alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será su ángel. Y Pedro, que seguía llamando a la puerta. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Él les hizo señas con la mano pidiendo silencio. Habrá sido una seña similar a esta, ¿no? Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Este texto nos orienta o nos da información sobre muchas cosas de la comunidad primitiva. Primero, que la iglesia, lo que ya veníamos viendo, la iglesia no se va a circunscribir únicamente al crecimiento en las sinagogas, sino también que va a crecer en las casas de familia.
Fíjense que en el foro les puse como actividad para que pudieran ustedes ubicar 3 lugares geográficos, es decir, no nombres de ciudades, sino 3 lugares dentro de las ciudades, en las afueras de las ciudades, donde se predicaba la palabra y donde la palabra crecía. Esto es Pedro que se orienta, Pedro que sabe, que están en la casa, bueno, de María, que evidentemente María era viuda porque no aparece mencionado el marido. Y la referencia a María es que era la mamá de Juan, también llamado Marcos, que va a ser quien va a acompañar al apóstol Pablo. Se supone, los estudiosos de la Biblia creen que era de un nivel económico elevado. De hecho, por lo que pinta el texto, la casa es grande, porque Pedro golpea, Rode o Rodesa, como aparece mencionada aquí, corre. Y acá es interesante, dice, porque le reconoce la voz a Pedro. Si ella no lo ve, reconoce su voz. Entonces lo primero que surge, ¿cuántas veces Rodesa lo escuchó a Pedro en el contexto de la casa? ¿Cuántas veces fue Pedro a esa casa y los sirvientes también formaban parte de la escucha de la palabra y también formaban parte de la iglesia? En el libro de los Hechos hay varios textos donde aparece mencionado que tal persona, por ejemplo Cornelio, y toda su casa se convirtieron. Cuando se hace referencia al término casa, se hace referencia no a la familia, sino, aunque suene muy, muy cruel decirlo de esa forma, a todo lo que haya dentro de la casa, entre ellos a los sirvientes o a los esclavos. Para una casa de esa época, de alto nivel, podían llegar a tener entre 100 a 300 entre sirvientes y esclavos. Por eso se expande también tan rápidamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque en la casa de María no es que son 5, 6 o 7, digamos, la familia, sino es toda la casa, todas las personas que habitan esa casa, que trabajan y viven en esa casa. Y un mensaje totalmente revolucionario para la época, en donde la señora, la ama de la casa, va a tener el mismo valor que Rodesa, la sirvienta, la muchacha que seguramente sería una niña de 12, 14 años, porque era quien hacía los trabajos, como de abrir la puerta, de eso tendría más o menos esa edad en el esquema. Aparte el texto dice que era joven. Lo segundo, que cuántas veces nos pasa, ¿no? Que cuando oramos, algunas veces nos cuesta reconocer cómo Dios se manifiesta en nuestras oraciones, ¿no? Ellos estaban orando y seguramente oraban para la liberación de Pedro de la cárcel, y les cuesta creer que Rode les diga que está a la puerta Pedro. Y fíjense, la primera exclamación que sale de las personas: está loca, como una especie también de subestimación. Y bueno, tuvieron que ir ellos para creer que lo que Rodesa les decía era cierto, de que Pedro estaba a la puerta y llamaba. Es interesante que Pedro les pide silencio. Uno se imagina una escena de noche, tanto alboroto que podrían haber despertado a los vecinos. De hecho, Pedro después se va a otra casa para preservar lo que dice, se fue a otra casa así como para preservar su vida, y también esto es lo que muestra la red de cuidado y de protección de la iglesia primitiva para con sus miembros. En este caso pueden protegerlo y cuidarlo a Pedro. Es interesante, pobre, los que llevan llevan la mala parte de esta historia, son los guardias, que son
bueno, a los cuales se les da muerte porque su jefe no cree en su palabra y creen que los guardias les dejaron escapar a Pedro. Rodesa debe haber sido una figura muy importante en la iglesia primitiva para que su nombre quede registrado en el texto de los Hechos. Y de vuelta quiero hacer hincapié en esto, ¿no? De que Dios elige como testigos de su buena noticia a personas que muchas veces su palabra no es creíble. En el primer video, bueno, decíamos esto, de que en el libro de los Hechos no aparecen mencionadas muchas mujeres, porque las mujeres su palabra no tenía validez como de ser testigo. En este caso, ha quedado esta historia plasmada, que seguramente fue comentada por el propio Juan Marcos a Lucas, donde nos habla de estar atentos, que Dios responde nuestras oraciones, respondió las oraciones de la comunidad primitiva y las sigue respondiendo también hoy en comunidad. Y por otro lado también volver a recordar esto de que la vivencia de que Dios no hace excepción de personas, esto es por lo que va a poner tan hermosamente el apóstol Pablo, en Dios, en Jesús no hay varón ni mujer, griego ni hebreo, libre ni esclavo. Esto fue una realidad que vivió la comunidad primitiva y por eso nosotros hoy podemos seguir dando testimonio. Porque si hubiera sido únicamente de palabra, compartir la buena noticia, no hubiera tenido el efecto de cambiar la historia de nuestra humanidad. Y yo creo en esto, ¿no? Básicamente en que la palabra nuestra dichas con palabras y también las acciones que la acompañan, que no es otra cosa que dejar que el Espíritu de Dios obre y se manifieste a partir de cada una de nuestras vidas. No importa qué tarea desarrollemos, no importa nuestra cultura, no importa cuán importantes somos en la sociedad. Jesús siempre elige entre sus discípulos y sus discípulas a personas, simplemente eso, personas dispuestas a servirle como fue en la comunidad primitiva. Que Dios los bendiga, recuerden leer el material del aula virtual y también si pueden contesten en el foro a las preguntas de esta semana. Nos vemos la próxima semana.